Qué bueno que continúa con nosotros y mire, no podríamos cerrar mejor este programa, el último programa del 2017, y ya se encuentra aquí con nosotros en el estudio Charly del Río, quien nos trae el top 10 de las mejores películas del año 2017. ¿Cómo estás, Charly? Abril, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por recibirme. Encantado de cerrar el año aquí con ustedes, en efecto, en Radio Capital, poder compartir además lo que hemos estado haciendo a lo largo de cada semana aquí en el canal, de estar comentando las películas que se estrenan, y para cerrar el año justamente, es decir, cuáles han sido, en este caso es una lista personal, cuáles han sido mis películas favoritas estrenadas comercialmente entre el 1 de enero y el último día del año. Ayer fue el último estreno de este 2017, una de esas películas secuela de esta lista, lo cual me da muchísimo gusto decir. Claro. Algunas datan inclusive de febrero, las iremos comentando ahorita una por una, pero sí señalar que ese es el criterio. Películas que tú, yo, el público que nos ve y que nos escucha hayan podido apreciar en la sala cinematográfica. Eso Y si te parece bien, arrancamos. Claro que sí. La primera película que quiero mencionar, vamos a ir del 10 al 1 en Bien. orden de preferencia. A veces es muy difícil compararlas porque son distintos géneros. Esta es una película que podía inscribirse en el género del horror, un thriller, una película muy interesante que se llama Huye. Get Out es el título original, que fue dirigida por Jordan Peele, y es una película que trataba el tema de la discriminación, del racismo en Estados Unidos, cómo se sigue manejando de manera velada, pero a través de una historia de horror un poco combinado con ciencia ficción y con un sentido del humor sensacional. Me parece que esa es una de las cosas más interesantes que nos puede traer esta película, que se estrenó el 26 de mayo del 2017. Aquí la comentamos en ese momento. Otra de ellas, que es interesante platicar, se estrenó ayer. Mira. Ayer, en este último fin de semana de estrenos cinematográficos, o sea que estamos haciendo la invitación para quien quiera verla, vaya a ver Historia de Fantasmas, A Ghost Story. Sí. Una película que está... tú ves el póster de la película y dices, ¿de qué se trata esto? Es una persona con una sábana encima y sus hoyitos de fantasma. Clásico. El disfraz típico de un niño en Halloween, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta historia nos habla de la pérdida, pero desde el punto de vista de la persona que se va. ¿En serio? Eso Mira. me parece que es lo más interesante que tiene la película. Una cinta que en sus primeras, su primera parte, en todo este prólogo de lo que sucede con esta pareja, interpretada por Casey Affleck y Rooney Mara, pareciera que estamos a un cine contemplativo, donde estamos viendo situaciones demasiado convencionales y que no pareciera suceder nada. Pero al final, la emotividad que logra transmitir esta película a través de su personaje principal, cuál es la transición del tiempo visto desde el otro punto de vista, Oye, sí, cómo ve las cosas desde fuera, me parece que es sensacional. Una película que a mí como espectador me costó digerir. Al menos una semana de poder inclusive señalar si me había gustado o no, de ese tamaño. Entonces es una película muy interesante que se está estrenando el día de ayer, 28 de diciembre. A ver, en esta historia de fantasmas, platícame, Charly, ¿no es de terror? No, bueno, tendrá su parte. Efectivamente está el tema sobrenatural, pero no es una película de espanto. De que te estén espantando. No es que, se ¿qué crees? trata Yo de le eso. huyo mucho a eso. No, todo lo contrario. Es una película que tiene que ver con los sentimientos, con la emotividad, con decía yo, el sentido de pérdida de quienes se quedan y de quienes se van, visto desde el punto de vista de la persona que se va. Órale, pues mira. Eso es lo que tiene. ¿Tú viste alguna vez Beetlejuice? Sí. Pues te acuerdas que eran los fantasmas, ¿no? La vida de ahí, claro, los fantasmas. es ese mismo punto de vista, pero de una manera absolutamente seria. Mira, y interesante. Muy interesante. Pues muy bien, miren, ahí tiene una recomendación. Vámonos con otra, Charly. La vida de Calabacín. Esta es una película francesa, animada, sensacional, donde también, fíjate, la película parte de la pérdida de un niño con su madre, queda huérfano, se va a un orfanatorio, y qué es lo que sucede con él en este espacio. Una calidad de animación sensacional, de esta animación cuadro por cuadro, un diseño de personajes verdaderamente sorprendente. Es una película de Claude Barras, esa fue su ópera prima, y una película que el año pasado estuvo nominada a la mejor largometraje animado, perdió, hubo un inexplicable triunfo de Zootopia, que no solo le ganó a Calabacín, le ganó a Cubo y le busca a Samurai, a la Tortuga Roja, increíble, ¿no? Pero bueno. La Tortuga Roja era la Tortuga Roja. Así es. La vida de Calabacín se estrenó el 12 de mayo del 2017 en nuestro país, y es una película verdaderamente entrañable,
Creo que está en alguna de las plataformas bien. Para ver películas. Netflix me parece que está, y ahí la pueden ustedes encontrar. La vida muy de bonita, Calabacín, película animada extraordinaria, Sí. muy emotiva y con mucho, mucho corazón y sentimiento. Por otra parte, en el número 7 estoy poniendo una película que en México se llamó La estafa de los Logan. Sí. Logan Lucky es el título original. Channing Tatum, Adam Driver, que ahorita lo estamos viendo como Kylo Ren. Bueno, véanlo actuar en Patterson, que fue una gran película que también estrenó este año de Jim Jarmusch. Pero aquí también en esta película de La estafa de los Logan, junto con Channing Tatum, una película divertidísima. Daniel Craig, el 007, robándose cada escena. Es un personaje secundario, pero robándose cada pequeño momento que tiene a lo largo de la película. Y es esta situación de desesperanza de dos hermanos que ante la situación económica deciden hacer un robo muy curioso, muy simpático y muy extraño. Bueno, por otra parte, mencionaré brevemente La La Land, porque La La Land es una película que ya estuvo muy mencionada desde finales del año pasado, que se exhibió en festivales, inclusive aquí en México. Comercialmente se estrena hasta febrero, el 3 de febrero del 2017. Estuvo nominada a los principales premios de la Academia, perdió Mejor Película en aquel error tremendo de la ceremonia de este 2017. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Pero es un gran homenaje al cine musical, es un gran homenaje también a la ciudad de Los Ángeles, y con Ryan Gosling y Emma Stone, pues entrañables en sus personajes, que no solamente a través del baile y el canto, sino de esas relaciones interpersonales que no siempre funcionan, nos presentan esta historia. Sobre todo que generó tanta expectativa, y que aparte la gente estaba vuelta loca, los cines se llenaron. No sé si fue publicidad que ellos ni siquiera la habían pensado, pero recuerdo perfectamente bien. Fue un boca en boca que se fue generando, te digo, desde el año pasado, con su exhibición en Estados Unidos, con los festivales en los que participó aquí en México, y después finalmente su estreno comercial. Muy bien. Abril, en el quinto lugar tenemos una película mexicana, un documental que se llama Tempestad. Es una película de la directora Tatiana Hueso, y es una cinta que de una manera muy interesante, muy fuerte, nos está tratando el tema de la injusticia y de la impunidad en nuestro país. Se trata de dos testimonios, básicamente dos testimonios de mujeres que están comentando sus casos. Una de ellas solamente escuchamos su voz en off todo el tiempo. Habla de cómo fue injustamente encarcelada en el norte del país, y después de su liberación, el recorrido que tiene que hacer en camión para regresar a la península de Yucatán, donde vivía. Pero en lo que escuchamos su voz y todo lo que sucede en una prisión con autogobierno en nuestro país, y las cosas terribles que le pasaron, mientras vamos viendo, jamás la vemos a ella, jamás vemos lo que sucede en la prisión, pero sí vamos viendo el recorrido físico que ella, o sea, una recreación del recorrido físico que ella hace desde el norte del país a lo largo de todo nuestra República Mexicana. Y por otra parte, el testimonio de una mujer que trabaja en un circo, cuya hija desapareció hace muchos años. Entonces, a través de estos dos testimonios, Tatiana Hueso nos está entregando una película poderosísima. Uno sale con el corazón estrujado después de escuchar estas historias. Es la película que la Academia Mexicana de Cinematografía manda a competir a los Óscars. No quedó en las finalistas, pero también la mandó a los Goya, donde sí participará en el próximo año, en el 2018, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. Este año, en los Arieles de aquí de México, Tempestad de Tatiana Hueso ganó Mejor Dirección, Mejor Largometraje Documental y Mejor Sonido en esta celebración del cine mexicano que se hace. Así que está esta recomendación tremenda de la película Tempestad. ¿Me crees que no había visto yo de esta y suena interesante el tema? Y particularmente aquí en este entorno de la cobertura de noticias, me parece que es interesante también estar al pendiente y escuchar este tipo de historias. Sí, finalmente es como un documental, ¿no? Sí, y ojalá que a propósito de sus nominaciones, de sus premios y de los Goya, pueda haber algún estreno de esta película de Tatiana Hueso. Muy bien. En el número 4 estoy poniendo una película de la cual tenía yo muy pocas expectativas, que se llama Blade Runner 2049. Y digo pocas expectativas porque la película original de 1982 de Ridley Scott me parece que es extraordinariamente sensacional. Es una joya fundamental del cine de ciencia ficción. Y Denis Villeneuve, el director que nos trajo La Llegada, que también fue una de mis películas favoritas el año pasado, logra retomar el tema, hacer una secuela interesante de una película de Blade Runner que visualmente era impactante. Cómo lograr que la nueva cinta también lo sea sin estar repitiendo lo que vimos en la anterior, y eso lo hacen a través
de una fotografía de Roger Dean impresionante que ojalá se lleve el Oscar este año. Ryan Gosling también participa en esta película. Harrison Ford participa brevemente en la cinta, así como Ana de Armas, en una película que, al igual que lo anterior, lo que está cuestionando es qué es lo que nos hace humanos, cuál es la diferencia, y todo esto desde la perspectiva de quienes no lo son, de los seres artificiales llamados replicantes en estas historias de ciencia ficción, y me refiero tanto a Blade Runner la original como a Blade Runner 2049. Muy bien. Ahora nos vamos con la 3. La número 3, una película que se remite a la historia, a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estamos ante un hecho poco conocido aquí en nuestro país, inclusive antes de que incursionara Estados Unidos en este conflicto bélico, cómo quedan atrapados cientos de miles de soldados británicos en las playas de Francia, siendo rodeados por el enemigo alemán en este primer repliegue que tuvo los alemanes después de que falla la resistencia francesa, y cuál es este operativo de rescate. El director Christopher Nolan nos brinda 3 perspectivas de este hecho: los soldados de tierra, un avión caza y también los barcos que van al rescate, no nada más barcos militares, sino también civiles que se vuelcan a tratar de hacer este rescate masivo. Una película impresionante, un manejo del tiempo sensacional, porque cada cosa está pasando en tiempos diferentes, aunque aparentemente están sucediendo simultáneamente. Increíble la película, Mark Rylance participa en ella. Muy bien, y bueno, nos vamos. Coco. Coco, en el número 2, soy un extraordinariamente sentimental para estas cosas. Me encantó la perspectiva que tuvo la casa de Pixar y de Disney para poder plantear una fiesta tan importante como la mexicana, una película también muy emotiva, muy bien con las canciones. Las voces en México son sensacionales, una película que uno puede repetir una y otra vez, y que me parece que, bueno, ya le hemos platicado muchísimo el éxito que ha representado aquí, una de las películas más taquilleras de la historia en México. Claro que sí. Finalmente, la ganadora. abrí la número 1 de mi lista, Enemigo de Todos. Ah, sí. Hell or High Water, la película es del 2016 de David Mackenzie. Es una película que, al igual que Logan Lucky, está tratando la situación de fragilidad económica en zonas fuera de las grandes ciudades en Estados Unidos, y cómo también un par de hermanos quieren fraguar una serie de robos a bancos para poder pagar una deuda y evitar que les quiten sus tierras. La película cuenta, además de Ben Foster y de Chris Pine, con Jeff Bridges, que estuvo nominado como mejor actor secundario para esta cinta, y creo que la forma tan emotiva, tan visceral en que nos están mostrando esta historia, este drama de estos hermanos, y cómo quieren de alguna forma darle la vuelta al sistema y recuperar lo que es suyo, bueno, resulta extraordinariamente sensacional, en una de las películas que más me conmovieron en este año, estrenada el 10 de febrero del 2017. Pues excelente, Charlie. Muchísimas gracias por este top 10, y sobre todo porque ya tengo varias recomendaciones. Espero que también la gente que nos está viendo. Charlie, pues muchísimas gracias. Lo mejor para ti y tu familia. Muchas gracias. 2018. Igualmente, Abril, felicidades. Y mucho éxito, sobre todo. Igualmente. Charlie, estás en @Charlie del Río. Y @Cinemanet también. Ahí está, pues ahí lo tiene, puedes seguirlo. Nosotros llegamos al final